Vamos a empezar. En esta ocasión estamos ya iniciando la lectura del libro de Deuteronomio. Deuteronomio hemos estado señalando que es el quinto libro que encontramos en el inicio de la Biblia. En cualquier Biblia la encontramos en esa posición. Y vamos a hablar primero de por qué se le conoce como Deuteronomio. Y luego vamos a ver cómo se le conoce en la concepción hebrea. Vamos a hablar un poco de quién es el autor según la tradición. Vamos a ver por qué algunos dicen que no es así. Y luego vamos a ver el contenido de este libro para posteriormente llegar a lo que es eh, lo que dicen algunos académicos, que este libro fue encontrado en una ocasión muy especial. Así es que vamos a empezar y empecemos por esto que se le conoce como Deuteronomio. ¿De dónde viene este término? Bueno, este nombre responde a lo que es su terminología en griego. Una de las versiones muy citadas es la versión Septuaginta, la versión de los 70 tradicionalmente así llamada, que se está datada aproximadamente unos 250 años antes de la era común o antes de Cristo, como se le conoce. Y en esta versión así se le conoce como, como el libro de Deuteronomio. Así se le puso, porque en griego esta frase está compuesta de dos. ¿Qué significan? Deutero significa segunda y nomos significa leyes. Así es que Deuteronomio se puede traducir como segunda leyes, o mejor dicho, la repetición de las leyes. Es así entonces como se le conoce en el sentido de su término griego. Y es importante porque esta expresión, es decir, tiene sentido que este nombre lo lleve, la repetición de las leyes o segunda vez compartidas las leyes. Sin embargo, en hebreo no se llama así. En hebreo, como hemos citado, responde por lo que encontramos en sus primeras eh, palabras de un determinado rollo o en un determinado libro. Cuando lo vemos en su posición hebrea, vemos nosotros que así empieza. Déjenme ponérselos para que lo puedan quizá entender un poquito mejor. Véanlo en pantalla. En hebreo dice esta frase que está aquí. Espero que lo vean ustedes sombreado. Y ahí dice, Ele Hadevarim Asher Diver Moshe el Kol Israel. Una vez más, estos son las palabras. Hadevarim significa palabras, palabras. Entonces, así es como se le conoce tradicionalmente en hebreo este libro, palabras. Se le conoce como que el autor, tradicionalmente que lo hizo Moisés. Porque los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, son conocidos tradicionalmente como escritos por Moisés. En la academia esto no es así, por lo menos no en su totalidad. Es decir, los académicos, los estudiosos dicen que no fue así escrito en su totalidad. Es más, es razonable. Es razonable que lo digan, porque cuando nosotros vemos los mismos libros, pues hay cuestiones que nos hacen ver
porque ellos entienden de que no pudo haberlo escrito Moisés. Veamos un ejemplo. Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galad hasta Dan, desde lejos como Dan. Como usted puede ver, obviamente Moisés no pudo haber escrito esto porque aquí está diciendo en tercera persona que alguien escribió esto. Alguien lo escribió. Ese alguien no pudo haber sido Moisés, obviamente, porque de aquí uno se cuestionaría, bueno, si fue él, ¿por qué está hablando en tercera persona? Y no solamente ahí lo encontramos. Vamos a ver otro versículo más adelantito. Por ejemplo, en el versículo del mismo capítulo 34, pero ahora en el versículo número 6, vean lo que encontramos. Y cito, el Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Por razones obvias podemos entender que Moisés no pudo haber escrito esto. En una ocasión yo decía que a diferencia de los estudios académicos, la teología busca siempre actuar de una manera muy particular. Y en una de estas formas es tratar de defender siempre a Dios, ¿no? Siempre tratamos de defender a Dios o cubrir ciertas cosas. Y una de esas es que en la tradición judía se dice que Moisés escribió todo esto por adelantado, es decir, antes de morir puso todo esto y luego finalmente cerró el rollo, es decir, terminó la escritura y así lo entregó. Decir esto, ah, pues incluso ni siquiera el mismo texto nos dice tal cosa, ¿no? O nos sugiere que esto haya sido posible, ¿no? Es decir, Moisés escribió todo esto por adelantado, imagínense que así viniera escrito, para poder así dejar por escrito lo que sucedió con su cuerpo. Pero hay mucha evidencia, obviamente, bíblica que hace ver que un escritor pudo haber hecho esto con mucha facilidad. Y esto es interesante porque los académicos no dicen que Moisés no haya escrito los 5 libros de la ley. Dicen que pudo haber escrito una buena parte, pero no toda, no todo. Y ejemplos como el que acabo de decir es que dicen que Deuteronomio no lo escribió del todo, si es que él escribió algo, ¿verdad? Es decir, así lo pone. No escribió todo, por razones como las que usted acaba de escuchar. Pero yo les dije también a su vez que un escritor eh, tiene el objetivo de un destinatario. ¿A quién se tiene en mente el escritor de este libro? Si hacemos esta pregunta, bueno, es porque indudablemente en el mismo texto vamos a encontrar que hay una idea a quién escribirle esto. Hay una mente que está pensando a quién llegar. Y esto lo encontramos obviamente en el capítulo número 1. Veamos lo que dice el versículo número 1. Y cito, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Acerot y Dizahad del otro lado. Entonces, como pueden ustedes ver, el autor de este libro tiene en mente un destinatario, los que estaban antes de entrar a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán. Ahí el texto dice que Moisés allí estuvo porque, como ya usted lo sabe, le prohibió Dios, según el texto, es más, en el mismo capítulo lo dice, en este capítulo 1, le prohíbe Dios
a, a Moisés entrar a la tierra prometida y de allí se dirige pues a este grupo que había salido de la región de Egipto. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 40 años después de la salida de Egipto, entre 38 y medio, por ahí, fue la fecha en la que ya se encontraban allí, al otro lado del Jordán, prestos para entrar. Y es ahí donde se les da, pues, a ellos este mensaje. ¿Qué tiene de particular este mensaje? Una vez más, acuérdense que hemos hablado que un autor tiene como propósito un mensaje especial a un pueblo o a un público en especial. En este caso, al público era, o los destinatarios, eran los que habían salido de Egipto. Recuerde que en el capítulo 12, 11 y 12 del libro de Éxodo, nos describe que tras las plagas que Dios envía a Egipto, no solamente hebreos salieron de la región de Egipto, sino personas de otros pueblos también se unieron a esta caravana que salen de este lugar. Así es que podemos decir que no solamente son hebreos los destinatarios o los oyentes, según lo que encontramos en el capítulo número 1. Y obviamente apoyándonos de los capítulos antes dichos, 11 y 12 de Éxodo. ¿Qué es lo que tiene en particular este libro? En este libro encontramos tres discursos muy importantes que da Moisés. Es decir, que en este libro encontramos sus últimos tres discursos, largos discursos para a un pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida. Y entre esos discursos que vamos a ver más adelante, no el día de hoy, vamos a ver que encontramos, por ejemplo, una vez más la repetición de la ley. ¿Por qué vuelve a hablar de los 10 mandamientos o de los mandamientos? ¿Y por qué se habla de otros mandamientos? ¿Por qué repetirlo? Porque a lo mejor alguien puede decir, ¿por qué otra vez leer sobre los 10 mandamientos si ya lo miramos en libros anteriores? Bueno, por una sencilla razón, porque los está citando porque le acabo de explicar que el lector, como usted y como yo, al analizar que está el libro a un pueblo que es especial, y me refiero a especial porque había salido de la región de Egipto y esta era una nueva generación, es decir, ya no eran los mismos que habían salido de la región de Egipto porque algo les pasó a todos ellos. ¿Qué fue lo que les pasó? Pues muy fácil. Dice las escrituras, lo vimos muy claro en el libro de Números, que cuando el pueblo salió, lo describe el texto como un pueblo muy, muy quejumbroso. ¿Se acuerdan que hablamos de, por cierto, yo les mencioné 13 quejas en el libro de Números, de las que uno puede encontrar? Era un pueblo que se quejaba mucho y cuando llegó el momento de entrar a una tierra prometida, se desanimaron. ¿Se acuerdan la historia de los 12 espías? 10 de ellos desalientan al pueblo, dos de ellos dicen que sí podemos, y debido a ello dice Dios que regresen al desierto, y esa generación iba a quedar pues allí, iba a caer, no se le iba a permitir entrar. Todo el que tuviera más de 20 años para arriba no podía entrar ya a esa tierra prometida, aunque lo intentaron, porque dice el texto que eh, sí, habían reconocido ese error y quisieron pues entrar, pero ya Dios no estaba, según el texto, ya no estaba en su apoyo y perdieron en esa guerra. Entonces, cuando vamos a leer Deuteronomio, este es el escenario importante que no podemos perder. Es decir, Deuteronomio tiene un pueblo en mente, los que salieron de Egipto, pero era una nueva generación, ya no eran los mismos. Así es que era importante que se le ratificaran los mandamientos o se les citaran por segunda vez. Eso es porque se le llama Deuteronomio.
repetición de la ley o literalmente la segunda vez que se comparte la ley. Eso es lo que responde Deuteronomio. En hebreo dijimos palabras de Barim. Entonces, cuando leemos el libro de Deuteronomio, en esta ocasión que empezaremos a estarlo estudiando, pues tiene ese propósito. Vas a encontrar preparar a un pueblo que va a entrar y habla de tres discursos muy importantes. ¿Cuál es el primero? El primero de ellos, de estos tres discursos, es que va a ser una recapitulación de los 40 años en el desierto. Vamos a ver qué fue lo que pasamos, vean lo que hicimos mal y los exhorta obviamente a que no se desobedezca la ley. Ese es el primer discurso. Ese es el que vamos a ver la próxima semana. Y luego el segundo discurso nos hace un recordatorio de la importancia de seguir a Dios y sus mandamientos para que no se pierda la tierra prometida. Ese es el segundo discurso que vamos a ver más adelante, obviamente, donde es su énfasis. No se les ocurra perder la tierra. ¿Cómo se pierde la tierra? Desobedeciendo a Dios. Y ese es el segundo discurso que estaremos viendo en su momento. El tercer discurso es que hay una interesante exhortación a mantenerse alertas y si por algún motivo el pueblo le es infiel a Dios, el tercer discurso tiene como propósito preparar al pueblo y decirle que a pesar de tu infidelidad, pero si rectificas, Dios será fiel y te regresará a tu estatus anterior. Es decir, el escritor del libro de Deuteronomio, viendo la posibilidad o viendo en el futuro de que se puede infringir la obediencia y por ende perder la tierra, da un mensaje de esperanza que es, de todos modos, si esto llega a pasar, obviamente Dios, que será fiel y misericordioso si tú te arrepientes, el estatus que tenías antes lo recuperarás. También lo veremos desde luego más adelante.